diversidad que el ente captura, un lugar que cuenta tus momentos, un viaje por Sonsón y su cultura, un diálogo contigo y tus talentos. Enfoques. Cuenta tus momentos. Enfoques. Sonsón, contigo y tus talentos. Bienvenidos una vez más a Enfoques, un espacio de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio de nuestro municipio. Este espacio busca mostrar todos esos talentos locales y regionales, así que el día de hoy nos encontramos con Wilmar Henao, quien nos va a hablar acerca un poco de la poesía local y regional. Bienvenidos. Wilmar Henao hablará solo en contados momentos acerca de poesía que expresa los sentimientos. Flor escarlata de mieles circundada, son tus ojos el jardín donde reposan las hadas. En ti labra su cauce el río del Leteo, y se urde de fulgor el luminio Prometeo. Nítida perla, pléyade de la noche abscóndita, engendro de esplendores que puebla los instantes. Floreces el cielo azul y a claridad recóndita, y en tu epidermis juegan faunos y hay silfos delirantes. Constelación de inusitada geometría, diáfano zafiro de humeante relámpago. Perdona mis manos por esta poesía, liviana como el hálito de un dios en el aerópago. Wilmar, muchas gracias a vos por aceptar esta invitación a Enfoques. La poesía siempre lo lleva a uno a un proceso de reflexión, a un proceso de análisis, de encontrar la profundidad de las palabras, de la existencia, bueno, de todo se podría decir. Para nosotros en este programa es muy importante tener personas que se dedican al arte, que se dedican a diferentes propuestas sociales, y qué más que la poesía que narra tanto. Hablemos, Wilmar, sobre la poesía y sobre este proceso que vos has tenido con esta arte. Bueno, pues yo partiría diciendo que mi vida entera es una poesía, porque soy enfermo terminal de la melancolía, como diría un rapero que es Rapsus Clay, español, que también es un poeta completo. Y en ese sentido quiero decir que la poesía ha permanecido en mí desde muy pequeño. Tal vez desde el colegio, cuando escuchaba a algunos compañeros recitar, pero poesía costumbrista, como poemas, por ejemplo, de Jorge Robledo Ortiz o de Gregorio Gutiérrez González. Desde ahí, desde que empecé a ver como esa sonoridad, esa musicalidad y también esa hondura de la poesía, fue como que me empezó a inquietar y empezó a germinar en mí como ese ánimo de reconocer el poder de la palabra y de humanizar a través de ella, digamos, en este contexto a través de la poesía. Hablemos de tus creaciones, Wilmar. ¿Qué contienen tus creaciones poéticas? ¿Cuál es esa semilla para vos disponerte a escribir? ¿Hay alguna regla para esto? ¿La poesía es libre? Claro, en efecto la poesía es un acto de libertad y el poeta tiene que ser testigo, digamos, de su tiempo y de su realidad. Entonces, en ese escenario, construir un poema implica primero ahondar mucho, digamos, en un sentimiento. Dicen que Platón decía que al contacto con el amor todo el mundo se vuelve poeta. Y yo creo que ese fue mi inicio al comienzo. Como me costaba mucho a mí, por ejemplo, hablarle a una mujer y decirle que me gustaba, yo prefería escribirle y entregarle el escrito. Y a partir de ahí fue que, digamos, empezó en mí como ese ánimo de construir algo bonito. Ya cuando salí del colegio y empecé a estudiar filosofía en Bogotá, ahí, digamos, fue como donde más se me abrió el panorama hacia la literatura en general. Porque yo salía de la universidad y vivía en el centro, y hay una parte que se llama el Chorro de Quevedo, y allá se mantienen mucho los cuenteros y es como un ambiente muy intelectual y muy cultural.
Entonces cada que yo salía de la universidad y pasaba por ahí, veía los cuenteros y me quedaba fascinado viendo pues cómo no solamente en esos microrrelatos, digamos, hacían, digamos, extasiar a la gente, sino que le metían poesía. Entonces eso me pareció demasiado significativo y digamos que a partir de esas vivencias personales y de ese sentimiento propio y de esa libertad que implica la poesía, es que, digamos, en mí la poesía se ha convertido en un estilo de vida. Perfecto, Wilmar. En pocas palabras, desde unas palabras externas, porque bien sabemos que la poesía implica una profundidad muy grande, es un diálogo consigo mismo, con lo que nos rodea, y a la vez psicológicamente también es una posibilidad para mostrarnos en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a lo que vive en nosotros internamente. Sí, claro que sí. Pues digamos que de toda mi experiencia en este tema de la poesía, me he dado cuenta que el poeta cuando escribe se confiesa, pues acude a ese intimismo propio y a esa vivencia para confesarse en líneas. Puede ser en sonetos que tienen 14 líneas, en prosa, pero digamos es una poesía muy íntima. Me gusta mucho, por ejemplo, la figura femenina de las mujeres en la poesía, porque precisamente la poesía es un acto de amor y la mujer en su estado natural es amor. Y cuando la mujer opta por escribir, eso la convierte casi en un ser sublime. Entonces yo tengo referentes de poetisas latinoamericanas, como por ejemplo Dulce María Loinaz, que es, digamos, la poetisa que a mí más me encanta de Latinoamérica. Ella en todos sus escritos es confesional. Por ejemplo, este poema de ella titula Poema 36. Estas son mis alegrías, las he contado y creo que no falta ninguna. Llévalas todas a cantar en tus noches, a perderse en tus mares o a morir en tus labios. Estas son mis tristezas, contarlas no he podido, pero sé que me siguen fielmente. Llévalas todas a abonar tu tierra, a hacer la levadura de tu pan, la leña de tu lumbre. Este soy yo, fundido con mi sombra, entero y sin rezagos. Llévame a tu corazón que peso poco y no tengo otra almohada ni otro sueño. Entonces ahí uno aprecia como esa intimidad del poeta y eso, digamos, es una de las cosas que más me fascinan, digamos, de este tema de la poesía. Muy bello, Wilmar. La poesía es algo infinito, algo que cada vez va trascendiendo mucho más en lo que somos como seres humanos. ¿Qué tal, Wilmar, si damos un recorrido y me vas contando más sobre todo este proceso que tú llevas? Claro que sí, Cristian, con mucho gusto. Nos encontramos en el Parque Etnobotánico El Lago, continuamos hablando de poesía al lado de Wilmar, un talento sonsoneño. Wilmar, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de creación tuyo, en qué espacios has participado poéticamente, hablando, tus creaciones, dónde han estado estas creaciones, qué han logrado estas poesías para tu vida. Bueno, pues digamos que yo he participado en diferentes escenarios, digamos, de contenido poético. Recuerdo que aproximadamente hace 8 años por Sonsón TV se transmitía un programa que se llamaba Grano de Poesía, que lo hacíamos con el maestro Hernán Tello. Entonces, digamos, desde que vine de Bogotá después de 2012 hacia acá, he estado en contacto permanente con la poesía. De hecho, Hernán Tello también fue una de las figuras que a mí me amplió el panorama para, digamos, para tener esta fortuna de hacer poesía.
Entonces, no solamente, digamos, a nivel local en el canal con el programa Grano de Poesía, sino que también en la universidad. Al comienzo, la universidad era muy dispersa y junto con otros compañeros creamos un espacio que se llama el Sentipensante, que todavía está en la sede de acá de la universidad, y en ese espacio nos reuníamos cada mes, cada 2 meses, a hacer cuentería y a escuchar poesía. Entonces no solamente lo hacía yo como, digamos, como miembro activo del Sentipensante, sino que ya se inmiscuían otras personas de otros programas y de otras carreras. Digamos que ese ambiente sirvió mucho para que la universidad se integrara, digamos, de la manera que está integrada hoy en día. Sí, interactuábamos, hacíamos canelazos. Entonces digamos que un aliciente era que no solamente iban a escuchar poesía, sino que también se les daba su bebida caliente, hacíamos rifas. Entonces ese fue otro espacio también muy interesante para el tema de la poesía. Y lo otro, participaciones en recitales en distintos municipios del oriente antioqueño y algunas publicaciones en libros y revistas. Wilmar, los poetas desarrollan conceptos, estilos de escribir, como algo que lo representa. ¿Cómo se desarrolla la escritura de tu poesía en ese caso? ¿Tienes un concepto definido o cómo se da? No, yo creo que mi poesía es como una mixtura de todo. Entonces yo acudo, digamos, a poetas latinoamericanos, a poetas europeos, pero todos como con esa tendencia modernista. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, acudir a la melancolía de Barba Jacob, por ejemplo, o digamos, acudir a la belleza rítmica que trae, por ejemplo, León de Grave, que ambos son poetas antioqueños muy insignes, pero digamos que lo mío es más la poesía un poco romántica, pues como muy del corazón. Aunque también he escrito, digamos, a circunstancias distintas al amor, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo la vida, me parece que la circunstancia más amplia, la que más predomina en mi escritura, es el amor. ¿Y con poesía se conquista, Wilmar? ¿Cómo Sí. es esta relación de la poesía con la conquista? Sí, pues digamos que la poesía en parte es un faro de justificación por los que a veces los horribles conseguimos arrimarnos un poco a la belleza. Entonces, digamos que no solamente con la poesía se conquista, sino que también se maldice. Y en estos momentos estoy recordando un poema que se llama Maldición, de una poeta colombiana que me gusta mucho, que se llama María Mercedes Carranza, y que dice así: te perseguiré por los siglos de los siglos, no dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizonte sin mirar. Mis pies estarán siempre tras el laberinto que dejen los tuyos. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos. Resucitarán los muertos y volverán a morir. Y allí donde tú estés, piedra, polvo, luna o nada, te he de encontrar. Como lo decías, la poesía puede prestarse para todo. Este es un diálogo que o acerca o aleja, pero siempre con mensajes muy contundentes. Wilmar, ¿qué logros ha traído la poesía en tu vida o cómo te ha alimentado el hecho de tener esta cualidad y este privilegio, como lo decías? Bueno, pues digamos que me ha ayudado un poco a humanizarme, porque la palabra como tal tiene el poder humanizador por excelencia. Entonces, digamos, acudir a un escenario tan propicio como la poesía, que es ahí donde la poesía se manifiesta como reina del lenguaje, es, digamos, ahí donde a la larga me trae mucha satisfacción el solo hecho de crear una imagen poética de honda belleza y digamos que a la gente también le agrade. Ese solo hecho de que haya reciprocidad, no solamente en escucha, sino que quien me lee también, digamos, puede de alguna manera como interpretar una vivencia muy personal de una manera distinta. Entonces eso es lo que me gusta de la poesía, que permite, es como un pasaporte a otros mundos, a mundos de ensueño, al país de las maravillas, pero es un pasaporte, digamos, a una realidad que a la larga trae felicidad.
En mi caso sí. La poesía es una posibilidad de alimentarnos y pues bueno, Wilmar, encantado de que este espacio se pueda prestar para conocer más al respecto, porque es un tema muy amplio, hay mucho por descubrir a través de estas creaciones y bueno, pues aprovechemos y continuemos recorriendo este espacio que todavía hay mucho por dialogar. Claro que sí. Sonsón se ha caracterizado por ser un referente de escritores en múltiples líneas, literatura, poesía, crónica, entre muchos otros. Wilmar, ¿qué relación has tenido con la poesía sonsoneña, con autores de nuestro territorio? Pues digamos que personalmente he tenido dos encuentros que me parecen muy significativos de autores sonsoneños. El primero, y creo que es generalizado, el referente de Lucía Javier. Parece que como poeta tenía una ternura y una hondura en sus imágenes realmente, pues, absurdamente bellas en mi sentir. Entonces, conocerla a ella y sobre todo un texto que se llama Ánfora Sedienta, donde recopila, digamos, algunos poemas amorosos, casi todos, y también desde su vivencia muy personal, desde su discapacidad, y crear esas obras tan bellas, me parece pues un encuentro muy fortuito. Y el otro referente, digamos, o autor sonsoneño que me parece importante resaltar en este espacio es Carlos Fran. Carlos Fran no solamente se destaca por sus novelas como Del otro lado del jardín o Deslumbramiento, sino que también tiene varias antologías poéticas, como por ejemplo Una noche en la Vía Láctea, que digamos su cosmogonía es muy como muy creacionista, como muy del universo, como que recurre mucho a conceptos de la física, de la química. Es como muy astral, sería como la definición de él. Entonces, en términos generales, digamos, la experiencia o lo significativo de los autores sonsoneños en mi sentir se lo debo especialmente a Lucía Javier y a Carlos Fran. Lucía Javier la he conocido también desde otra perspectiva en el contexto de la dramaturgia. Era una escritora muy completa y pues actualmente sus textos siguen vigentes en múltiples escenarios. Por el lado de Carlos Fran, no sé si de pronto hayas tenido la posibilidad de ver la puesta en escena el año pasado en el Festival de Teatro Cañabrava, donde una agrupación de Medellín trajo una composición escénica de un escrito de él. No tuve la posibilidad. Sé que ahorita la obra Del otro lado del jardín la están llevando a cine. Maravilloso, ha trascendido ya a otros medios de difusión, compartirla y narrarla desde otras representaciones. Wilmar, ¿cómo está actualmente la poesía en Sonsón? ¿Está activa? ¿Está muy estancada? ¿Cómo es la aceptación en las nuevas generaciones? ¿Qué está sucediendo con la poesía? Pues yo que tuve posibilidad de ser bibliotecario de la Rosa María durante 2-3 años, me di cuenta de que los jóvenes aún tienen cierta inquietud por la poesía, o sea, les llama la atención escuchar cosas o leer cosas bien dichas, bien escritas. Y en ese orden de ideas considero que en Sonsón todavía hay como ese espíritu propio como de ser capaz de desnudarse o de confesarse en un papel. Entonces, desde mi experiencia, no solamente lo que percibí en la Rosa María, sino que también en la misma universidad, compañeros y compañeras de distintos programas también tenían la osadía de escribir y de compartir sus escritos. Entonces considero que en Sonsón la poesía aún tiene larga vida. Qué bueno.
es importante reconocer que esto implica para la sociedad algo muy, muy valioso, socialmente, artísticamente. La composición de la poesía, creería yo, no debe quedarse estancada o muerta o simplemente guardada. La poesía es para compartirla, como tú lo decías, para transmitir esas experiencias propias. Este espacio como tal lo que busca resaltar eso, enfocarnos en estos talentos locales, en estas personas que sienten y viven el arte, que tienen características que resaltan, características que merecen ser reconocidas. Wilmar, de pronto para despedirnos, un poema, ¿querés decir algo? Pues quisiera compartir un poema que no es mío, sino de Jorge Robledo Ortiz, pero que es a Sonsón. Entonces, como para terminar y para culminar este espacio, a Sonsón de Jorge Robledo Ortiz. En el pico más alto de la estirpe procera, que cree en Don Quijote y reza en español, con la niebla terciada igual que una mulera, casi dentro del cielo se levanta Sonsón. Es el pueblo que tuvo la catedral más bella, y más íntimamente lacrada con su Dios. Un día el campanario sintió temblar la tierra, y al caer la campana, el cielo se cayó. De este solar salieron con su tiple a la espalda los músculos pioneros que fundaron en Caldas, esos pueblitos vascos de savia vertical. Sonsón es una estrella que por salir de día se encontró en el Capiro con recuas de arriería y a sus constelaciones no quiso regresar. Eso es un proceso, es como una catarsis a la vez de encontrarse con todo este contenido. Muchas gracias por aceptar este encuentro, Wilmar, y esperamos que desde Enfoque se puedan dar mucho más escenarios de esta manera. Claro que sí, reitero mi agradecimiento por la invitación y muchísimas gracias por priorizar en estos escenarios. Muchas gracias a ustedes, los invitamos a que sigamos conectados en este programa y bueno, a enfocarnos en muchos más talentos sonsoneños. Hoy en el lente nos acompaña Lisette Sánchez, una mujer que pertenece al cuerpo de bomberos de nuestro municipio. Así que ella nos contará cómo es ese vínculo de la mujer en los bomberos. Bienvenidos. Hoy en el lente veremos a la fuerza femenina en el cuerpo de bomberos porque son las heroínas. Mi nombre es Lisette Cristina Sánchez Giraldo. Yo tengo el cargo administrativo y operativo. Me encargo pues por lo general de toda la parte de la oficina, más sin embargo también desarrollo las otras funciones como lo es pues específicas también en el control pues de los incendios, la atención de pacientes, manejo de las inundaciones. Es un reto cada día, es un reto psicológico y también de mucho manejo. Como tal, es pues muy similar al trabajo pues que realizan los hombres, sin embargo es con un poquito más de delicadeza como tal, pero sin embargo con ellos siempre trato de seguir, o sea, siempre no hay mucha diferencia como tal. Si hay que caminar, caminamos, si nos toca amanecer pues en zona de campo, amanecemos, de igual manera con la parte de los forestales. Si debemos pues de coger un batejuego, una pala, siempre se hace el trabajo. Bueno, nosotros como tal en la institución manejamos ciertas pues herramientas. Para algunas personas son muy conocidas, como para otras no. Por ejemplo, un batejuego es un elemento que nos permite a nosotros sofocar el fuego de forma pues directa. Como tal tenemos pues varias formas de atacar el fuego. Tenemos de forma directa e indirecta, ya sea con herramientas o con mangueras, pero pues tenemos varias opciones para poder mitigarlo. Me siento orgullosa, eso es un don y es una posibilidad de poder aprender día a día. No solamente nos quedamos con unos conocimientos adquiridos, sino que cada día debemos de capacitarnos para poder brindar una mejor capacitación y una mejor atención, ya sea tanto a las emergencias como a las personas.
Nosotros realizamos diferentes capacitaciones en diferentes puntos como tal. Ciertas capacitaciones tenemos la posibilidad de traerlas acá mismo en la institución pues de Bomberos Sonsón, como hay otras capacitaciones que nos debemos desplazar a otros municipios como son La Ceja, Marinilla, el Carmen de Viboral. También hemos tenido otros tipos de cursos que nos han dado la posibilidad pues a otros compañeros de viajar a Estados Unidos. Los servicios que nosotros prestamos son la atención pues directamente a emergencias, la atención digamos en la recarga de extintores y mantenimiento. También nosotros tenemos la posibilidad de brindar la atención a pacientes, también atendemos los accidentes de tránsito y también nos encargamos de la parte de las inspecciones de los locales. En este momento tenemos 5 mujeres. Presentes en el momento habemos 3 y tenemos 2 voluntarias que nos ayudan pues ya cuando le quedan el espacio. Pues con respecto a mí por ser mujer, la aceptación la he sentido muy positiva, porque creo que pues las personas ya han cambiado como esa perspectiva de que esto lo tiene que hacer un hombre o esto lo tiene que hacer directamente una mujer. Creo que la calidad humana que nosotros hemos logrado brindar no ha logrado ninguna diferencia en eso, o que nos critiquen por el tipo de sexo que manejamos. Para poder ser voluntaria de nuestra institución deben de traer una carta de petición informando pues el por qué quieren ser voluntarios. Ya directamente con la mesa directiva se entra pues como a un estudio de la persona, mirando pues los valores y estudios que tenga, y ya se le da la carta de aceptación para poder verificar la disponibilidad que la persona tiene. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por seguir conectados de Enfoques, un espacio de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio. Nos vemos en una próxima emisión. Diversidad que el ente captura, un lugar que cuenta tus momentos, un viaje por Sonsón y su cultura, un diálogo contigo y tus talentos. Enfoques.